Es lunes. Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. El viento y el reloj. Bienvenidos a una nueva aventura divagante de El viento y el reloj, en formato podcast esta vez. Andamos en busca de la receta que lo cura todo. Bienvenido, Gino. Muchas gracias, Fidel. Un placer estar con todos ustedes nuevamente para este divague consciente y esa receta que basados en la locura podemos llegar a curar. Es que tenemos que usar la locura para curarnos, Sí. porque sabemos que la medicina no cura la locura. Sí, no, para nada. Y siempre, bueno, me acuerdo de Krishnamurti cuando dice no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y ahí viene la locura. Ahí es cuando empezamos en busca de la locura. Claro. ¿Tá? Y la receta, ¿qué locura? Exacto. Porque este tipo de personas generalmente son consideradas locas o Claro. un poquito armadas. Claro, pero ¿qué es un loco? Un loco es alguien que no encaja. Es alguien que no encaja. Es alguien que no encaja, es alguien a quien las reglas de la sociedad no le interesan o no las puede percibir o es incapaz de acatarlas. Claro. Y de eso tratan precisamente los mensajeros y los grandes pioneros en todas las áreas, no solamente en espiritualidad Sí. y en superación intelectual. No, en la ciencia. En todas las áreas. Todas las áreas. Los que han En la desafiado el sistema Sí, sí. son los que han generado la evolución de la humanidad como especie. Aunque muchos hayan sido silenciados. Pero tenemos ejemplos Sí. por toneladas. Raudales. Podemos hablar de el médico Semmelweis, 1830. Semmelweis era Semmelweis. Un médico húngaro, creo que húngaro. Capaz que me equivoco, creo que húngaro. Que el hombre descubre la relación entre las muertes puerperales, muertes después del parto, y la higiene de las manos. Entonces el tipo empieza a ver que si él después de atender a una paciente se lava las manos entre sus pacientes, disminuye drásticamente la mortandad. Y cuando el tipo plantea en la sociedad médica el lavarse las manos entre pacientes, el tipo es directamente encerrado en un manicomio, Claro. ¿tá? Bajo acusación de estar demente, y es silenciado. ¿Tá? Y tienen que pasar más de casi 200 años, ¿tá? Para que se lo disculpe históricamente. Claro, se lo encerró y se lo dejó morir, Claro. porque pensaba que lavarse las manos era lo mejor que le podía pasar a sus pacientes. Este tipo de cosas han sucedido en todos los aspectos. Los hermanos Wright se dieron contra el piso probando no sé cuántos prototipos de aparatos voladores. Claro. Y los ingenieros de su época decían, están locos los tipos, nada más pesado que el aire puede volar. Claro. Y los tipos terminaron creando El avión. el avión. ¿Ah?
lo tanto, los locos, los que no encajan en el sistema, son aquellos a los que les debemos el evolucionar tecnológicamente y el evolucionar en un montón de aspectos. Claro. La sociedad busca encajarnos y es necesario, dentro de ciertos parámetros, mantener una conducta para mantener una sociedad saludable. Pero encajar en todos los aspectos no es saludable. No. Y a veces en realidad no es que encajemos, sino que muchas veces actuamos que encajamos. El punto es que por sobrevivencia. Es que es imprescindible adaptarse a determinadas reglas. Sí, pero yo en este caso no estoy hablando de adaptación, estoy hablando de que yo sé que no estoy dispuesto a adaptarme a esto, pero hago de cuenta que para el mundo. Claro. Hay una pequeña diferencia. Claro, pero es que lo necesitamos. Y voy a poner un ejemplo bastante burdo. Nosotros como terapeutas estamos acostumbrados a ver personas con muy poca ropa. En el caso del masajista, sí. Claro, pero es que los terapeutas del masaje y muchos terapeutas que trabajan en la salud, estamos habituados a ver gente que necesita estar con muy poca ropa. Necesitamos estar en contacto con la piel por cuestiones terapéuticas. Y tenemos el hábito y el permiso social de tocar a personas con poca ropa. Claro. El punto es que eso implica un contexto determinado. Uno, como tiene el permiso, no lo puede hacer en cualquier lado. Y voy a relatar una anécdota del 2004-2003, por ahí. Estando en el cine con unos amigos, la persona, una señora que estaba sentada en la fila de adelante, buena parte de la película pasó masajeándose el cuello y girando la cabeza, simplemente molesta. Y yo estoy mirando a esta señora que la tengo al alcance de la mano en la fila de adelante y noto cuál es el problema, porque como terapeuta del masaje ya tengo un ojo clínico, se llama ojo clínico. Y en un momento, en un arranque de profesionalismo, estiré la mano y le toqué el cuello a la mujer. Y en el momento en que le toqué el cuello a la mujer, me di cuenta de que eso no debía hacerse. Claro. Me quedé quieto porque sabía que se venía el sopapo. Y el sopapo llegó y nos echaron del cine. Ahí va. ¿Qué edad tenías en ese momento? Estamos hablando del 2004, yo tenía 45 años, no era un grisito, 70 años de práctica. Y fue divertidísimo para todo el mundo, excepto para la mujer, que fue manoseada por un desconocido en el cine. Exacto. Este tipo de cosas uno necesita encajar en la sociedad. Hay contextos. O por ejemplo, cuando uno va a la playa, ¿no? En verano, hace calor, ¿no? Y está con muy poca ropa. Pero uno no puede ir con esa ropa a una farmacia. Claro, o al cine, o al teatro. ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia? Ese es el punto exactamente. No existe una diferencia, existe apenas un contexto social. Exacto. Hay lugares donde está permitido y lugares donde no está bien visto, por lo tanto no está permitido. Bueno, y ahí entran los locos. Y ahí entran los locos. Transgreden ciertas normas y que gracias a esos locos podemos disfrutar
muchos descubrimientos, entre comillas, como el avión, ¿no? Claro, el avión, la electricidad, bueno, un montón de cosas. Claro, y están aquellos locos que se reciben un sopapo en un cine a oscuras, claro. Y que entienden que hay reglas que no se deben transgredir. Pero en definitiva, son precisamente los locos, Claro. los que le dan sabor y los que le dan la posibilidad de evolucionar. Muchas veces se dice un adelantado a su época. Correcto. Pero en su momento generalmente son considerados dementes. ¿No? Claro. Con los años, con Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Van Gogh es un ejemplo muy claro. Cuando él pintaba, no era valorado su arte, para nada, en absoluto. Es más, le decían que pintaba cosas horribles. Sí. Con el paso de los años, después se empezó a valorar lo que es su arte y es uno de los referentes más importantes de la pintura universal. Pero en su época le decían, esto es horrible. Sí, y es maravilloso porque hay estudios de espectrografía de las vibraciones en el cielo y en las nubes. Y lo que muestra el espectrograma es precisamente un diseño demasiado parecido a los diseños de Van Gogh en aquellos remolinos en las nubes y en el cielo. O sea, el tipo veía ondas luminosas que el resto de los mortales venimos a descubrir con tecnología muchísimos años después. Claro. Yo no la vi en la película, pero la voy a ver. Tengo muchas ganas de verla, me la han recomendado mucho. Protagonizada por William Dafoe, sobre la vida de Van Gogh. Si quieren verla, está, no sé en qué plataforma, pero me han dicho que es muy recomendable por esto mismo, ¿no? Primero William Dafoe es garantía de una excelente actuación, y después por representar la visión que tenía Van Gogh de su arte y de la vida en general, ¿no? Que es muy interesante. Lo es. Y bueno, en busca de explorar la mentalidad del pionero, es que llegamos al tema que elegimos para el día de hoy. Y el tema que elegimos para el día de hoy está relacionado con un libro de Albert Camus, este filósofo europeo nacido en 1911. Y su libro es El mito de Sísifo. Y el mito de Sísifo dice lo siguiente: en la mitología griega, Sísifo es alguien condenado por los dioses a cargar con una roca a la que tiene que subir a la cima del Olimpo. Y una vez que la roca llega a la cima, la roca se despeña y vuelve a caer, y él tiene que ir a buscarla y volver a subirla para que la roca vuelva a caer. Claro. Su condena es subir la roca permanentemente. Sin duda una tortura, sin duda un martirio, porque estamos hablando de una condena que no tiene final, y no tiene cambio, porque la roca va a caer una vez que llegue allá arriba, y él va a tener que ir a buscarla y subirla otra vez. Albert Camus plantea la posibilidad siguiente, o plantea el cuestionamiento siguiente: ¿y si Sísifo en
realidad era feliz haciendo aquello. Y Camus plantea que ante una situación que no va a cambiar, Sísifo elige tomar aquello en forma divertida y disfrutar de cada momento. Y fue algo que encontré un resumen de este libro, de este relato, en un momento en el que yo estaba pasando por una de mis situaciones de salud, en la que me duelen los huesos y no hay con qué calmar. Y no hay forma de calmar mi dolor de hueso, porque no hay una droga que me permita estar consciente y sin dolor. Claro. O sea, las drogas me apagan, Sí. quitan el dolor, pero también me quitan la vida, me apagan. Y me llevó a un momento en el que yo reflexionaba con respecto a mi propia patología. A mí los huesos me van a doler, entonces tengo que ponerme a hacer cosas. Más allá. Porque el dolor de los huesos no aumenta si yo hago cosas y no disminuye si yo no las hago. Entonces decidí, como lo decía románticamente en una conversación, decidí enamorarme y enamorar. Y decidí amasar y moverme y danzar y caminar y andar en bicicleta, porque si yo le quito eso a mi vida, lo que me queda es el dolor que está ahí. El mito de Sísifo propuesto por Camus plantea exactamente una realidad o una forma de aceptar la realidad y de dentro de la aceptación cambiarla y adaptarla a conveniencia de uno. Esto es lo que voy a tener que hacer el resto de mi vida. Bueno, ¿cómo puedo disfrutar de esto? Que no tengo más remedio que hacerlo el resto de mi vida. Y por supuesto, ese cambio de paradigma le cambia la gravedad a lo que es una aparente tortura y le da un sentido. Sí. Ahora también está esto de la vida es todo, ¿no? En esta dimensión parecería que es así, que siempre tiene que haber un grado de dificultad, porque si no nos quedamos en ese disfrute y en ese placer. Entonces creo que no es solo disfrutar, sino que también va a haber momentos que no nos van a gustar. Van a seguir habiendo momentos, porque es parte de esta dimensión. Es inevitable, por más elevado que uno esté, siempre va a haber momentos que te van a cuestionar, que te van a sacar de tu zona de confort, que te van a plantear un conflicto. Es parte de esta dimensión, es parte de lo que venimos a experimentar. Entonces creo que son las dos, ¿no? Yo me imagino cuando Sísifo, por decir algo, es una conclusión mía o una imaginación mía, llega a la cima y ve aquel paisaje, se debe extasiar, claro, con lo que puede ver en la cima, ¿no? Y también esto, cuando tiene que bajar y descender al valle, también la calma y la profundidad del valle, ¿no?
ponen su vida y el esfuerzo y el dolor y quién sabe cuántas cosas le puedan pasar a Sísifo como nos pasan a todos en la vida. Entonces yo creo que sí es parte el conectar con el disfrute, sin duda que sí, porque nosotros vivimos una cultura del padecimiento, en donde todo lo que es valioso tiene que ser en base al padecimiento, al sufrimiento y al drama. En nuestro ADN cultural está que el gozo es una promesa para después. Para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos. Sufrimos en este valle de lágrimas y después el Señor nos acogerá en las bordas del Cordero y cantaremos alabanzas durante la eternidad. Pero eso lo podemos hacer ya, ahora, en este momento. La cuestión es precisamente esa. Nosotros estamos buscando el modo, buscando la receta de que en este valle de lágrimas hagamos cosas para ser felices. Que precisamente una de las frases que Albert Camus más ha repetido, más repitió en su vida. Probablemente la vida no tenga ningún sentido. Y probablemente el que la vida no tenga sentido, la mejor razón para vivirla. Y esto que parece tan contradictorio es de una sencilla profundidad. Nada en la vida tiene sentido, por lo tanto hay que disfrutarla. Y aceptarla tal como viene, que forma parte del disfrute de no hay más remedio. Entonces, si no hay más remedio que pasar por esto, vamos a buscar cosas para disfrutar. Y podemos disfrutar de cualquier cosa que elijamos para disfrutar. Recuerdo una fábula de una horma de queso. La horma de queso, con su forma redondita, andaba viajando por el mundo, rodando a toda velocidad. Y recorría caminos y veía atardeceres y siempre a toda velocidad por las rutas del mundo. Un día se despierta y le habían cortado una tajada. Entonces, cuando esta horma intenta rodar a toda velocidad, el hueco de la tajada le impide la velocidad. Entonces va como rayando, una vuelta, y empieza a buscar la tajada que le falta, y empieza a preguntar a los seres que ven el camino. Pero la cuestión es, a estos seres los conocen, porque está obligada a moverse muy despacio. Porque mientras rodaba a toda velocidad, era capaz de apreciar los detalles del paisaje y los detalles de la vida de los seres que forman parte del paisaje. Entonces empieza a conocer diversos seres de los que aprende un montón de cosas y con los que forma vínculos afectivos, y todos en la búsqueda del trozo que al queso le faltaba. Después de mucho tiempo y de conocer a muchas personitas y muchos seres, y de disfrutar de paisajes minimalistas y detallados, debido a su reguera, encuentra el pedazo que le faltaba. Se coloca el pedazo que le faltaba
vuelve a rodar a muy alta velocidad, feliz de la vida, celebrando que había recuperado la parte que le faltaba. Y después de una larga rodada se detiene, toma la parte que le faltaba y la tira lejos. Y vuelve a rodar despacito en busca de la parte que le falta. Sin duda, sin duda. Entonces es a través precisamente es a través del dolor, del sufrimiento, de la búsqueda de esa parte que nos falta. Claro. Que uno conoce la riqueza y los detalles del momento. Sí. Y esto es lo que siempre hablamos de los diferentes estados por los que pasamos en la vida, que yo los simplificaría en conciencia o inconsciencia, o ignorancia, correcto. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Cuanto más conciencia tenemos, y gran parte del ser humano se resiste a la conciencia, generalmente hablamos de menos sufrimiento, porque entendemos que la vida es cíclica, o por lo menos lo que venimos a experimentar aquí en este planeta. Todo es cíclico, todo empieza y termina, y no hay nada a lo que podamos agarrarnos permanentemente. Entonces, cuando podemos tener, aunque sea un atisbo de este entendimiento, de este conocimiento, de esta sabiduría, cuando pasamos por un momento duro, últimamente se le llama la noche oscura del alma, podemos entender que eso tiene un sentido, aunque como cualquier ser humano en este planeta, por momentos, cuando pasamos por esas situaciones, perdemos totalmente la conciencia. Y podemos llegar a pensar que vamos a quedar en ese estado por la eternidad. O porque nos va a durar toda la vida, por lo menos. No la eternidad, pero sí toda la vida. Pero la conciencia es lo que nos hace entender que ese estado por el que pasamos nos va a traer algo, nos va a dejar algo, nos va a alimentar, sobre todo al alma, que dicen que el alma todo le sirve. Claro, después que uno está acá, es difícil entender eso. Claro. Pero al alma, los momentos difíciles le sirven mucho, porque le traen un gran aprendizaje. Entonces, cuando tenemos esta visión en donde hay una conciencia más expandida o más total de la vida, la caída no es tan dura y además tiene un sentido, que ahí hay una gran diferencia. El sufrimiento por el sufrimiento, o el sufrimiento cuando realmente le encontramos una razón o un aprendizaje, poder decirse también. Entonces, ahí está la diferencia entre la conciencia y la ignorancia, ¿no? Cuando se pasa por un momento duro desde la ignorancia, generalmente lo que nos queda es un trauma y no una experiencia para evolucionar o crecer. De la
se vive esa experiencia desde un lugar más consciente, nos queda el aprendizaje para no volver a repetirlo también, ¿no? Porque ahí después decimos, te empecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amor nunca de la mano. Claro. Necesitamos de la experiencia dolorosa para crecer y evolucionar. Y uno románticamente dice, bueno, pero también se puede aprender del amor y de los buenos momentos. Sí, claro. Sí. Claro que se puede. Por supuesto. Ahora bien, la forma que uno tiene de aprender del amor y de los buenos momentos es darse cuenta que hasta ahora solo ha aprendido a fuerza de tortazo. Claro, solo aprendió a fuerza de tortazo. Y puede elegir cambiar. Bueno, tengo que aprender también de los buenos momentos, porque ya de los tortazos estoy cansado. Claro. Pero la cuestión es la incomodidad y la situación límite la que nos lleva a las transformaciones. Hay un relato de un rabino acerca de la langosta marina, y él dice, la langosta es un bichito demasiado blando, y por ser un bichito demasiado blando, su esqueleto está por fuera de él, tiene un caparazón que lo ayuda a sobrevivir y a protegerse. Claro. Pero el bichito tiernito sigue creciendo, el caparazón no crece. Entonces, cada cierto tiempo la langosta necesita desprenderse de ese caparazón duro para crecer. Claro. Y una vez que logró deshacerse del caparazón y crecer, vuelve a desarrollar otro caparazón más grande. Pero periódicamente necesita esa transformación. Y en el momento en que ella está sin caparazón, no puede alimentarse, no puede defenderse. Y es absolutamente vulnerable. Totalmente vulnerable. Cuando nosotros los seres humanos estamos en una situación de opresión y en que las cosas ya no nos sirven y necesitamos deshacernos de un caparazón que nos protege y que nos alimenta y que nos ayuda a defendernos, porque necesitamos crecer. Cuando llegamos con esa frustración a un terapeuta, normalmente el terapeuta nos va a dar algo para calmar nuestra ansiedad y permanecer apretado dentro de un caparazón. Correcto. Que nos impide crecer. Necesitamos aprender a soportar el proceso de vulnerabilidad y de transformación. Sí. En el que vamos a estar indefensos, sin posibilidad de cazar para comer y absolutamente vulnerables. Pero es eso lo que nos va a permitir crecer. Nuestra sociedad y la mentalidad de nuestra sociedad es que nosotros encajemos. Entonces nos va a medicar para que soportemos un caparazón que nos aprieta. Claro. Pero uno debe crecer y uno debe cambiar. Evolucionar es cambiar. ¿Sí? Y no siempre evolucionar es mejorar. Evolucionar es a veces perder cosas para adaptarse. Sí. Y para seguir viviendo y aprendiendo. Seguimos con El viento y el reloj. ¿Qué es lo que uno de pronto puede mejorar cuando tiene que adaptarse y perder cosas? Lo que uno puede mejorar de pronto es la opinión que tiene sobre uno mismo. Sin duda. O las expectativas que tiene acerca del entorno.
Y es imperioso aprender a vivir con la certeza de que nosotros no tenemos el control de nada, de que la seguridad no existe en la naturaleza para nadie, y de que todo es una permanente incertidumbre. La vida es un despertar al día siguiente del cataclismo. Cada día uno despierta y ha ocurrido un cataclismo en algún aspecto de nuestra vida. Claro. Y uno tiene que aprender a ver que cada día es un día distinto. Sí. No solo porque hay nuevas oportunidades, sino porque el mundo en el que vivimos ayer ya no existe. De hecho, esta es una nueva oportunidad de poder comunicarnos nuevamente y poder plantear otras cosas también, ¿no? Porque volviendo al mito de Sísifo, también en ese transcurso de subir y bajar de la montaña y cargando con esa piedra, nunca va a ser el mismo recorrido. Siempre se va a encontrar con algo distinto, con algo diferente, con seres diferentes, con bichos diferentes, con climas diferentes. Y la piedra no es la misma, Y la piedra no es de haber subido y de haber caído. Exacto. Y él no es el mismo. Ahí va. Y entonces hay una cosa que yo te planteaba en un momento, hace un rato, fuera de cámara, es que la utilización de estos términos que son como muy lapidarios, ¿no? Que se considera que el castigo es eterno. No hay nada en la vida que sea eterno. Entonces yo veo como una trampita ahí, ¿sí? ¿No? El castigo es, si fuera un castigo, que yo no lo veo como un castigo, hasta que Sísifo se da cuenta de cuál es la forma de liberarse de esa situación. Y ahí vamos a lo de Camus, ¿no? El disfrute. Creo que es parte importante de esta liberación, ¿no? Porque personas que han vivido en situaciones de extremo dolor y sufrimiento han encontrado el perdón, por ejemplo, ¿no? O de personas que han estado encarceladas en situaciones muy difíciles. Algunas han enloquecido, otras han evolucionado. Entonces, siempre volvemos a este recordatorio, no es lo que pasa en el afuera, sino es cómo yo me paro ante la situación y qué grado de conciencia puedo imprimirle a la situación, ¿no? Entonces ahí, eso, ¿no? Hay que tener cuidado con las palabras también, ¿no? Porque siempre se dice castigo eterno. No es eterno. Porque es hasta que Sísifo se dé cuenta. Hasta que Sísifo decida que si eso es lo que tiene que vivir, lo va a disfrutar. Exacto. Con intensidad, con totalidad, con absoluta totalidad. Sí. Y vuelvo a esto del aprendizaje. Aprender desde el amor también es un gran aprendizaje. ¿Por qué? Por lo menos para el ser humano actual. Porque el amor nos da miedo.
y poder entregarse a esa situación, relación, lo que sea, aunque la otra persona, vamos a poner el ejemplo más claro que se nos viene al ser humano, un vínculo amoroso, o puede ser un vínculo de amistad también. Uno se entrega totalmente a esa situación, pero no es correspondido, o no está dentro de las expectativas que uno tiene. El solo hecho de entregarse es maravilloso, porque vas a fondo, no vas a medias, no vas pensando, ay, que no sé qué, que me dirá, que no me dirá, y que no, uno se entrega totalmente y ya no hay más nada para hacer en esa situación. Capaz que el vínculo crece o el vínculo se termina ahí, ¿ya? Pero el solo hecho de entregarse totalmente es increíble, ¿no? Es absolutamente maravilloso, y ahí hay un crecimiento donde no hay sufrimiento, hay entrega. Tenemos el prejuicio, porque es un prejuicio, de que el otro nos debe completar, o tenemos que completarnos. En nuestro lenguaje está la media naranja. Claro. Tenés que encontrar a alguien con quien sentirte pleno. No vas a encontrar nadie con quien sentirte pleno. No. Porque vos no sos la media naranja de nadie, ni nadie es tu media naranja. Vos sos alguien completo. Y sí necesitamos, porque somos bichos gregarios, somos animalitos que necesitamos compartir. Sí. Porque todo lo que hacemos lo tenemos que compartir, necesitamos compartirlo, necesitamos contarle a alguien. Somos mamíferos. Somos mamíferos, recibimos de alguien nuestra alimentación y vamos a alimentar a alguien de un modo u otro. Pero entender que uno ya es un ser completo y que el otro no tiene que llenar nuestras expectativas, pero eso es algo que no se nos entrena, no se nos educa para comprender, sí, mucho menos para poder aceptarlo. claro. ¿Qué es una relación de pareja equilibrada hoy en día? Bueno, una vez que estás en pareja conmigo ya no podés mirar a nadie más. Y ya no podés hablar con otro en privado. Claro. Porque ahora me perteneces. Y tengo el derecho de infernizarte si estás mirando a otra persona, porque ahora solo me podés mirar a mí. Eso no es una relación amorosa. Eso no es una prueba de fidelidad y de compromiso. Eso es una estupidez en la que uno se vuelve rehén de una situación. Y uno es rehén cuando es el reo o cuando es el carcelero. Porque si yo te tengo que vigilar, yo soy rehén de la situación. Claro. Sí, sí. Es lo que se le llama ahora una relación tóxica. Lo que llaman las relaciones tóxicas, exacto. ¿Con quién estás hablando y por qué estás hablando? Nos reíamos el otro día con mis hijas porque hay un nuevo comercio, un nuevo emprendimiento de un vecino que está haciendo comida para llevar a domicilio. Sí. Y hace muy buena comida. Y claro, ellas le mandan un mensaje para preguntarle por determinado menú y contesta la novia de este muchacho y le dice: ¿qué problema tenés vos con fulano de tal? ¿Por qué le escribís y por qué le llamás? Y lógicamente, Camila le escribe y dice: estoy pidiendo cuál es el menú que tiene a la venta.
Dice, ¿cuánto sale? Y si me puede traer. Dice, bueno, pero ¿de dónde lo conoces? Y ahí Camila cortó la comunicación. O sea, la tipa no lo deja trabajar al novio, al marido, a quien sea el compañero, no lo deja trabajar por perseguir a las clientas, porque vive con una inseguridad en su propia cabeza. Y lógicamente eso es pésimo para la relación, porque él no va a poder crecer. Porque si en sus negocios él no puede hablar con otras mujeres, si en su emprendimiento el tipo está limitado y no puede hablar con otras mujeres, está frito. Sí. Porque el amor, que no es un sentimiento, es un estado de conciencia, es básicamente libertad. Es que el amor tiene que ser libertad. No, es que no, exacto, no hay. Claro. ¿Qué es? El amor es una emoción, es un Dios todopoderoso que un día nos agarra y nos hace bolsa, porque el amor nos toma, nos desarma. Francisco de Toledo tiene un poema que arranca diciendo: almas a quien todo un Dios prisión ha sido. Y habla de que la prisión, Dios que es una prisión, es el amor que nos agarra y hace con nosotros lo que quiere. El punto es, amar es ver al otro feliz y pleno. Amar es dedicarse íntegramente al desarrollo del potencial del otro. Eso es amar. Y amar no es una emoción, amar es una acción. Amar es una decisión. Uno se enamora de alguien y puede estar enamorado toda la vida, pero puede elegir no amarlo. Claro. Porque le va a hacer la vida imposible cada vez que haga algo que a mí me parece que no me gusta. El amar es permitirle al otro expresar su potencial y ser feliz con ello. Pero esto es algo que no se nos suele enseñar. Una vez que yo tengo o establezco una relación de algún tipo, el otro tiene que llenar mis expectativas. Claro. Todas mis expectativas. Es imposible. El punto es que las expectativas son mías, el otro no tiene ni por qué enterarse de cuáles son mis expectativas. Pero además es imposible que una persona cubra mínimamente mis expectativas. Exacto. Eso, en las expectativas, en todo caso, si usáramos esa palabra, me las tengo que satisfacer yo. Correcto. Nadie más que yo puede hacerlo. Correcto. Pero bueno, eso, estamos acostumbrados a esta visión en donde el afuera nos va a satisfacer algo, una ilusión absoluta. Cuando digo ilusión, digo algo que no es real. Y eso siento que se está desmoronando también de a poco. El pensar y creer que el deseo o la obtención de un deseo me va a hacer feliz o me va a hacer pleno. Y esto no es nada nuevo, lo estoy diciendo, es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, porque esa felicidad o falsa felicidad me va a durar un ratito. Cuando yo obtenga lo que quiero, o sea, una pareja, una amistad, un trabajo, una casa, un auto, lo que sea, no importa el objetivo, no importa el deseo, me va a durar un ratito, porque después voy a necesitar obtener otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y ahí
justamente entró Sísifo. Exacto. Porque es un continuo de subir y bajar esa montaña de forma desesperada e inconsciente y sufriente, en donde siempre me va a faltar algo. Entonces podemos encontrar, no importa, personas que son muy pobres, que disfrutan de la vida, personas que son muy ricas y es un infierno su vida. Y también, obviamente, personas pobres que viven en el sufrimiento, sin duda. Todos pasamos por ahí. Pero el asunto es darnos cuenta que de afuera no nos va a satisfacer. Correcto. Es la tortura de Sísifo, o la tortura que le imponen a Sísifo, la condena o el castigo eterno, que tiene que ver con que cada vez que la piedra llegue a la cima, va a volver a caer y va a tener que ir a buscarla. Correcto. Tiene que ver con la expectativa. El castigo podía haber sido, cuando la piedra quede en la cima y no se caiga nunca más, vos sos libre de la condena. Entonces Sísifo iba a subir una y otra vez, deseando que la piedra un día, por fin, se quede quieta allá. Y va a vivir frustrado porque la piedra cada vez que llega arriba se cae. Correcto. Por lo tanto, el castigo es la expectativa. Y Borges tiene una frase que es hermosa al respecto y que lo engloba muy bien. Borges dice, la esperanza es un castigo. Si el día que yo me muera, el día que yo me muera, si no voy a ir al cielo, por favor, mándenme de cabeza al infierno. Pero no quiero ir al purgatorio. Porque en la mayoría de las situaciones, la esperanza es la peor tortura. Sí. Las cosas tienen que ser puntuales. Si no voy a ir al cielo, mándenme de cabeza al infierno. No me ilusionen. Y ahí está la expectativa del castigo. Cuando la piedra se caiga una vez en la cima, Sísifo se va a desesperar. Esa es mi intención al castigarlo. Y si Sísifo encuentra el disfrute, no le va a importar que la piedra vuelva a caer, porque ya encontró la forma de disfrutar de lo que está haciendo. Porque no tiene más remedio que hacerlo. Sí, y es lo que es otro de nuestros mantras, ¿no? Vivir el presente. Correcto. Disfruto de subir la piedra, disfruto de bajar de la montaña, disfruto, como decíamos, de la cima. El asunto es que también se nos educa en que tenemos que permanecer en la cima. Que en realidad una vida exitosa es permanecer en la cima. Sí, y no hay nadie. Y que la rutina es una desgracia. Rutina es simplemente una serie de pasos que uno hace mientras está vivo. Sí. El asunto es que la rutina no sea una rutina que nos transforme en unos robots. Ese es el ¿Pero qué rutinas robóticas? Uno se levanta en la mañana, se pone ropa, se lava la cara, se peina. Esos son rutinas. Sí. Pero estoy hablando cuando la rutina toma gran parte de la vida y donde no nos cuestionamos cosas. A eso uno no está disfrutando del momento, cuando uno no está siendo consciente. Exacto. Entonces, eso, este sistema nos
impulsa a que seamos exitosos y permanezcamos en la cima. Cosa que tampoco es posible, porque en algún momento la piedra va a caer, va a rodar hacia abajo. Correcto. El mito de Sísifo es precisamente un hermoso ejemplo de que todo es cíclico. El viento y el reloj. En la tercera ley de Newton se habla del principio de entropía. Cuanto más uno gasta energía en poner orden, más se desordena el universo. Y el principio de entropía dice que todo esfuerzo es en definitiva inútil, porque el universo tiende al equilibrio. Claro. Entonces, a modo de ejemplo, yo me ocupo de que, bueno, a partir de ciertas circunstancias he tomado algunas decisiones por las cuales mi vida será más saludable. Entonces, dejo de fumar, dejo de beber, empiezo a hacer ejercicio, me levanto temprano, dejo de preocuparme con ciertas cosas, dejo de intoxicarme con un montón de cosas, intelectuales, físicas, bla, bla, bla. Pero mi cuerpo sigue deteriorándose. Sin duda. Porque forma parte del ciclo en que la roca vuelve a caer al pie de la montaña y todo tenga que volver a empezar. Eso es, así es la dinámica del universo. Sí. Nada es permanente, todo es un permanente rodar, y rodando se está arriba y se está abajo y se está en medio y se está arriba y se está abajo, permanente. Sí. Todo va a cambiar para que absolutamente nada cambie. Claro. Y ser consciente de que uno va a subir con esfuerzo la piedra para que ésta vuelva a caer y uno tenga que ir otra vez a buscarla. Entender que esa es la dinámica y que no hay cómo zafar. Es lo que nos lleva a tomar la decisión de que en este proceso uno tiene que hallar la forma de disfrutar. Claro. De todo lo que se puede disfrutar. Esa es la manera, o una de las maneras de zafar, por decirlo de alguna manera. Y esto me trae a la rueda de samsara, eso que había comentado, ¿no? Que esto viene de una sabiduría de la India, conocimientos de ese loco país, porque realmente la India es increíble. Entonces, y de a lo que se dedicó Buda toda su vida, ¿no? A entender la raíz del sufrimiento. Entonces, la rueda de samsara lo que plantea es que hay una rueda interminable, y otra vez con ese término, ¿no? Interminable, no es real, no es interminable. Es interminable si uno no tiene conciencia, pero igual, nunca es interminable, porque en algún momento vamos a lograr la conciencia y darnos cuenta. En donde uno encarna, vive una vida, muere y vuelve a encarnar, y así sucesivamente. Entonces, lo que plantea Buda es que la manera de liberarnos de esa rueda del samsara es sin duda la conciencia. Recordar quiénes somos, y en ese recordar quiénes somos surge la liberación de esta rueda.
y que si uno, es lo que se dice, yo no recuerdo todavía, que si uno decide volver en conciencia es para ayudar a elevar la vibración de la humanidad. Pero mientras uno no sea consciente, uno va a creer que tiene que volver a reencarnar. Pero hay una cuestión en esto. En esta dimensión terrenal siempre vamos a tener algo que solucionar. Y creo que la liberación también parte desde ahí. Entender que si volvemos porque tenemos algo que nos faltó, ahí sí, eso va a ser interminable. Y hay una trampita, esa es la trampita, ¿no? De la reencarnación. Creer que algo nos faltó. Que algo nos faltó. Exacto. Creer que algo nos faltó. Entonces, hoy en día se plantea, estoy jugando un poco también, que hay algunas almas, o muchas, no importa, que nos hemos apegado a esto, ¿no? Me faltó esto, vuelvo. Me faltó tal cosa, vuelvo. Pero ¿cuándo se termina? Claro. Cuando realmente somos conscientes de quiénes somos. Y también esto otro, que cuando nos estamos elevando, dicen que hay seres que nos hacen también creer que tenemos que volver, que nos faltó algo. ¿Tá? Entonces, incluso cuando nos estamos desprendiendo, cuando ya morimos y estamos volviendo a la fuente, es lo que se dice, volver a la fuente, puede haber seres que también nos hagan esta trampita, ¿no? Pero definitivamente cuando recordamos quiénes somos, no hay nadie que nos pueda decir que tenemos que volver. Esa es mi percepción. Esa es mi percepción. Incluso vuelvo a Krishnamurti, decía, yo no tengo autoridades, ni en la tierra ni en el reino del cielo. El viento y el reloj. Hay un relato que contaba uno de mis maestros con respecto a ¿por qué reencarnamos? Que fue una pregunta que se le hizo a él en una reunión y él la respondió con este simple y hermoso relato. Dice, ¿por qué encarnamos? Dice, en una isla, en una república de una isla, vivía un hombre muy poderoso y muy devoto de la divinidad. Y él estaba convencido de que la divinidad le había dado el poder de subyugar a todos los demás. Correcto. Entonces él vivía agradecido y ofrendando a sus divinidades por la gracia de ser tan poderoso y poder controlar al resto de los seres humanos que vivían en la isla. Otro de los habitantes de la isla era un súbdito, que era un hombre muy devoto, que vivía pidiendo a la divinidad que les salvara del yugo del tirano. Y era un hombre sumamente devoto que vivía ofrendando para que su deidad le diera la posibilidad de liberarse del yugo de la tiranía.
Había un tercer hombre en esta isla, muy devoto de la divinidad, que vivía protestando en contra del tirano y enfrentando al tirano y ayudando a los oprimidos. Y él ofrendaba a la divinidad con la certeza de que su tarea sería premiada en el más allá. Y un cuarto hombre, muy devoto y muy observador, tomaba nota de todo lo que acontecía en la isla y contaba la historia, escribía la historia de todo lo que acontecía en la isla. Acontece un cataclismo, todos mueren y estas 4 personas se presentan ante la divinidad una vez desencarnados. Y llega el tirano ante la divinidad para darle gracias a la divinidad por el poder que le dio en la tierra. Y la divinidad lo mira y le sonríe con tanto amor que el hombre empieza a darse cuenta de que fue injusto. Correcto. Y empieza a pedir perdón. Correcto. Y la divinidad lo mira y le sonríe, sin responder absolutamente nada. Y este hombre empieza a profundizar en su actitud y en arrepentirse del daño que le causó a sus semejantes y empieza a llorar despiadadamente pidiendo a la divinidad que por favor lo perdone. Y la divinidad en su inmenso amor lo mira y le sonríe. Y este hombre se da cuenta de que no va a haber satisfacción para su dolor, porque no va a haber un castigo. Claro. Entonces le pide a la divinidad el poder reencarnar para corregir ese daño que le hizo su prójimo. Y la divinidad lo mira y le sonríe con tanto amor que él se da cuenta que va a poder reencarnar todas las veces que quiera hasta sentir que fue un buen hombre. El oprimido se para frente a la divinidad para reclamarle ayuda, por la ayuda que jamás llegó. Y la divinidad lo mira y le sonríe con tanto amor que el oprimido empieza a darse cuenta que él pudo haberse defendido y nunca lo hizo, por esperar que la divinidad lo salvara. Y empieza a pedirle perdón a la divinidad por su flaqueza. Y la divinidad lo mira y le sonríe, simplemente, sin respuesta. Entonces este hombre pide volver a renacer para pararse sobre sus pies y defender su postura como el hombre debe ser. Y la divinidad en su inmenso amor le da todas las encarnaciones que quiera hasta que pueda pararse sobre sus pies. Se presenta el tercer hombre frente a la divinidad en espera de su recompensa por ayudar al oprimido y por enfrentar al opresor. Y la divinidad lo mira con tanto amor que este hombre se da cuenta que la recompensa está en la acción y no más allá. Y empieza a darse cuenta que no disfrutó lo suficiente de su tarea. Y la divinidad lo mira con tanto amor que él además se da cuenta de su arrogancia en esperar una recompensa fuera de sí mismo. Y pide volver a nacer para disfrutar de la tarea. Y la divinidad en su inmenso amor le da todas las encarnaciones que quiera. El cuarto hombre se para frente a la divinidad y al ver el amor y la sonrisa de la divinidad se da cuenta que todavía hay mucho por escribir. Qué bello. Y vuelve a nacer para escribir historias. ¿Para qué reencarnamos entonces? Reencarnamos para perdonarnos y para escribir una historia. Sí. Y esa historia
queda registrada Y esta historia queda registrada. en nuestro campo, por decirlo de alguna manera. Sí, hay quienes dicen que es una gran escuela. A mí, como también planteamos a veces, no me alcanzan las palabras para transmitir las sensaciones que tengo, ¿no? Pero podría decirse que es una escuela. Sí, Podría decirse. sí. Es que lo maravilloso de la encarnación Es el juego. es que uno puede darle el sentido que uno desee a la encarnación, porque según Camus, y si lo analizamos un poquito, vamos a estar de acuerdo con él, la vida no tiene ningún sentido y por lo tanto vale la pena, Sí. porque le podemos dar el sentido que se nos antoje. Ahora, eso es muy profundo también, ¿eh? Se dice a la ligera, pero no es Profundo. tan superficial. Porque eso implica que vamos a vivir en total presencia. Que si tiene un sentido, es la vivencia del momento presente, aquí y ahora, y ningún otro. Si hubiera un objetivo, y eso es maravillosamente contradictorio, porque es el objetivo sin objetivo. Correcto. Porque cuando llegamos a ese lugar, ya simplemente es vivir. Absolutamente abiertos a todo lo que pueda suceder. Y ahí ya no hay un propósito. Hoy en día mucho se dice, bueno, tenés que tener un propósito en la vida. Y sí, bueno, nos sirve el propósito para un cierto grado evolutivo, ¿no? Para mantenernos vivos. El propósito tiene un propósito. El propósito tiene que hacernos felices. Sí. El propósito es encontrar una dirección. Pero cuando se llega a un estado de realización, es soltar todo lo que uno ha aprendido. Yo no entendía esto en un momento, porque algunos maestros decían: abandonar todo el conocimiento que tengas, o deja que todo suceda, o no hagas nada. Mi mente entraba en un gran conflicto cuando escuchaba todo esto, pero ahora comprendo que no es acostarse y comer papas fritas, es el no hacer sin hacer haciendo. Y disfrutar del acostarse y comer las papas fritas. Por supuesto, no estoy diciendo que no. No, por favor, no me malinterpreten. Sí. Es que en definitiva yo creo que el propósito, hallar el propósito de la vida, tiene que ver con ese estado de conciencia. Son las 9 de la mañana y yo estoy todavía marcada, tenía que levantarme a hacer ejercicio, a mover el orto, no puedo quedarme así tan aplastado. Disfrutar de quedarte en la cama, claro, y de no levantarte a hacer ejercicio cuando son las 9 de la mañana, aunque podrías hacerlo, pero disfrutar. Total. Y cuando te levantes para hacer ejercicio, disfrutarlo. Y cuando estés haciendo ejercicio, disfrutarlo. Y cuando termines, disfrutarlo.
Sí. Disfrutá cada momento. Cada momento. Sí. Pero bueno, también una gran parte de la liberación de Sísifo es darse cuenta de su programación mental, que es eso lo que le impide o impide a la humanidad, porque Sísifo en realidad es una metáfora de la humanidad, ser plenamente, ¿no? Porque las programaciones mentales están vinculadas a esta concepción del tiempo donde tiene un pasado y un futuro, sobre todo un pasado que nos genera traumas. Cuando somos conscientes de que esto no es real. Sísifo es una metáfora del absurdo total. Que varios maestros, cuando les preguntan ¿qué le pasó cuando se despertó? Me dicen, me reí del absurdo en el que yo estaba inmerso, y en el que está inmerso toda la humanidad, buscando algo que ya somos, y haciendo prácticas, y haciendo meditaciones, y haciendo ayunos, y haciendo un montón de cosas. Me acuerdo que esto lo decía yo, y yo me reí, no podía más que reírme de mí mismo y del absurdo de todas este tipo de prácticas, que tampoco se trata de rechazarlas, no, son todos procesos y vivencias por las que cada uno va a pasar irremediablemente. Y volviendo a esto también de la rueda del samsara, que también lo que se dice es que ya pasamos por todas o por muchas encarnaciones donde fuimos el abusador, el abusado, el tímido, el héroe, el guerrero. Ya hemos pasado por un montón de todos estos aprendizajes. Por lo tanto, juzgar al otro porque está en esa situación es un poco ridículo, porque también nosotros ya fuimos eso. Y somos. Porque ¿quién no tiene un dictador adentro? ¿Quién no tiene un abusador? Obviamente trabajado. Porque la conciencia nos trae eso, nos trae el darnos cuenta de lo que nos genera sufrimiento, por lo tanto abandonamos eso. Pero todos somos todos. Cuando uno para a sacarse las máscaras, y uno para a sacarse las máscaras en el momento que las máscaras lo están asfixiando. Claro. Uno se da cuenta de que uno es tan santo como el más santo y tan perverso como el más perverso, ¿no? Y recuerdo una frase de Mark Twain que decía: a esta altura de mi vida ya no me importa si mi vecino es musulmán, cristiano, ateo, negro, blanco o amarillo, alto, bajo, gordo, pobre o rico. Dice, me sobra y basta, aunque sea un ser humano. Claro. Peor cosa no debe haber. Y cuando uno se quita las máscaras se da cuenta de eso. Claro. Que uno puede ser la peor cosa que exista, o la mejor cosa que exista, porque uno es simplemente humano. Y en definitiva eso es la experiencia que venimos a tener, ser humano. ¿Sí? Y bueno, y es parte del juego, y es maravilloso también. Entonces, poder ver un poquito más allá de lo que nos han enseñado a ver, abrirnos a esa posibilidad,
y aceptar esas dos facetas que somos, que tenemos. Y para mí implica que ha habido una evolución en nosotros, porque en esta nueva generación de buscadores o de referentes llamados espirituales, se está insistiendo mucho en esto, en que somos luz y somos sombra, porque si somos solamente luz, estamos negando algo de ser humanos, que es la oscuridad, y que no hay falta de luz. Es el equilibrio entre las dos, yin y yang. A mí el símbolo del yin y yang me parece una cosa maravillosa por lo simple y lo profundo que es al mismo tiempo, ¿no? Lo simple es profundo. Entonces, poder aceptar que somos luz y oscuridad, y que aquí somos eso. El yin y yang, en mi opinión, en mi experiencia, no simboliza dos cosas no combinadas, ni los opuestos combinados. Equivalión lo plantea de una forma muy rica. Dice, calor y frío no son más que extremos de una misma cosa. Claro. El calor y el frío no son opuestos, no. Son solo extremos de la temperatura. Claro. ¿Dónde empieza el frío? ¿Dónde termina el calor? ¿Dónde empieza el frío y dónde termina el calor? Todo es relativo y es exclusivamente parte de una sola cosa. Claro. Y por lo tanto, luz y sombra no son más que lo mismo. Son extremos de una única cosa. Claro. Y no enemigos, no oponentes. Entonces, esta búsqueda de la receta que lo cura todo, probablemente la receta sea que lo cura todo. Que lo cura todo. Y creo que es por ahí que uno debiera pararse a revolver. Sí. Que lo cura todo. Tengo que disfrutar de esto que lo cura todo. Más allá de lo que pase en el exterior, que es aparente. Que es aparente. Que es No lo aparente. sabemos en realidad. Correcto. Porque Parece que, pero exacto. Todo es una gran puesta en escena, como dijera Shakespeare, ¿no? La vida es una gran obra de teatro y lo que hacemos nosotros es representar papeles. sonrían siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Disfruten y jueguen, porque esto es nada más y nada menos que un gran y maravilloso juego. Nos vemos. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.